Hola estudiantes, soy el profesor Matías de Ciencias Naturales. A continuación, la presentación tiene el objetivo de retroalimentar la actividad realizada sobre las fuerzas. Recuerden que estamos trabajando un OA de refuerzo del año 2019 y el contenido de las fuerzas corresponde al año anterior. El objetivo de aprendizaje de la guía que trabajaron era evidenciar la fuerza de roce y magnética a partir de situaciones experimentales. Las situaciones experimentales fue lo que ustedes realizaron, ¿cierto? El experimento. Y el segundo objetivo era analizar resultados experimentales sobre la fuerza de gravedad o de peso. En ese objetivo yo les daba los datos y ustedes solo tenían que analizarlos y responder las actividades. Como recordarán, la guía tenía ciertos ítems y cada ítem traía ciertas actividades. Vamos con el primer ítem. Ítem 1, experimentando con la fuerza de roce. El ítem 1 traía las preguntas. Esta era la primera. ¿Qué ocurrió al intentar separar los libros? Esa pregunta debían responderla, por ejemplo, los libros no lograron separarse, que era lo que ocurría, ¿cierto? Y al responder esa pregunta, ustedes tenían un punto. Ya, como se ve en la imagen, los libros no lograban separarse. Siguiente pregunta. ¿Qué explicación darían al observado en esta actividad? Igual tiene un punto esta pregunta. Respuesta esperada, ¿cierto? Sería que, por ejemplo, como son muchas páginas, unas sobre otras, estas se pegan debido a la amplia superficie de contacto de una hoja con otra. Como se observa en la imagen, ¿cierto? Las páginas, al tirar los libros hacia ambos lados, ¿cierto? No se pueden despegar, por así decirlo. Recuerden que las respuestas que les estoy dando son ejemplos de respuesta o respuestas a las que ustedes pueden llegar. Siguiente pregunta. Luego, ustedes debían formular dos preguntas que le generaran cierto interés respecto de cómo la fuerza de roce está presente en sus o nuestras vidas. Al final de la actividad, ustedes debían dar respuesta a estas preguntas. Y esta tenía 4 puntos. Un punto por cada pregunta, ¿cierto? Y un punto por cada respuesta. Yo, por ejemplo, planteé, ¿por qué al empujar el mueble este parece estar pegado al suelo? Esa es mi primera pregunta. Y la respondí en base al contenido, ¿cierto? Se debe a que la base del mueble está en contacto con el suelo y tanto el suelo como la base del mueble presentan irregularidades en el material, las cuales se rozan entre sí, generando fricción que se opone al movimiento, ¿cierto? De empujar. Mi segunda pregunta fue, ¿por qué un avión en movimiento genera sonido? Y la respuesta se debe a que el avión está chocando continuamente con el aire, y eso genera fricción sobre el avión. Por tanto, el sonido que escuchamos es la fuerza de roce del aire sobre el avión, que gracias a la fuerza de los motores y el diseño aerodinámico, ¿cierto?, logra volar y romper, ¿cierto?, ir en contra de esa fuerza de roce del aire. Siguiente pregunta, que era ya de finalización y dar paso a la siguiente actividad. Decía, tenía un pequeño enunciado. En la actividad anterior, seguramente les resultó imposible separar los libros. ¿Por qué sucede esto? Y la respuesta a eso tenía un punto. Como se observa en la imagen, ¿cierto? Antes de ir a la respuesta, hay unas flechas acá, azules, azules. Las flechas van hacia adentro, ¿cierto? Y hacia afuera. Eso explica que, como dice en la respuesta, las páginas se adhieren unas con otras, ya que el papel presenta irregularidades muy pequeñas en su superficie, las que permiten que las páginas se rocen y peguen entre sí. Por eso no era posible separar los libros, ¿ya? Porque las páginas tenían, por así decirlo, eh, callitos o irregularidades, para que suene más técnico, que se adherían unas hojas con otras. Y eso, ¿cierto? Al tirar quedaba trabado o, ¿cierto? Atascado y no se podían separar los libros. Ahora, estas irregularidades, ¿cierto?
son muy pequeñas, por lo tanto no es posible verlas a simple vista, y la actividad buscaba, ¿cierto?, evidenciar estas con el hecho de no poder separar los libros. Uno no las puede ver, ¿cierto?, pero sí las puede evidenciar que existen, como en esta actividad. Y con esa pregunta se daba término al primer ítem de la fuerza de roce. Por lo tanto, el siguiente ítem hablaba de experimentando con la fuerza magnética. Quizás algunos de ustedes conocen los imanes y en esta actividad, ¿cierto?, se lleva a cabo cómo funcionan con algunos materiales, ¿cierto?, que ustedes tenían que recolectar y desarrollar la actividad. La primera pregunta, ¿cierto?, de la actividad, ya con sus materiales, ¿cierto?, era, para que se produzca interacción, fuerza, entre dos cuerpos, la pregunta era, ¿es necesario que estos se encuentren en contacto? ¿Por qué? Tiene dos puntos, ¿cierto? Un punto para responder si es necesario y otro punto para el por qué. La idea era que respondieran que no es necesario, ¿cierto? Porque existen fuerzas que se producen a distancia entre dos cuerpos. Por ejemplo, la fuerza magnética, ¿cierto?, de dos imanes, como el imán que está acá con los clavos, o este imán que está acá. Ustedes, al acercar un poco un imán a un objeto de metal, este va, ustedes van a sentir que una fuerza, ¿cierto?, atrae el imán hacia el objeto, o que el objeto de metal, si es pequeñito, va a poder moverse hacia el imán. ¿Y por qué? Porque las moléculas de estos objetos, ¿cierto?, de los imanes, son capaces, ¿cierto?, de atraer a la distancia, a los objetos obviamente de metal. Entonces, ustedes debían usar un destornillador con imán, ¿cierto?, en la punta, un tornillo y un clavo, obviamente de metal, y tarugos, de esos tarugos como se ven en la imagen de madera, y uno de plástico. La primera pregunta es de su experimento. ¿Qué diferencia observaron al acercar la punta del destornillador a cada material? Un punto, ¿cierto?, por esa respuesta. La punta del destornillador atrae los materiales metálicos, en este caso nuestro tornillo y nuestro clavo. Pero la punta del destornillador no atrae los materiales no metálicos, en este caso los tarugos de madera y de plástico. Ese era, ¿cierto?, lo que se debía observar. Luego de ello pasaban a la siguiente. ¿Creen que ocurriría lo mismo si acercan dos puntas de dos destornilladores diferentes? Ustedes podían responder si lo creo o no lo creo, ya que la pregunta siguiente se debía dar el porqué y explicar un poco más aquello. Y su respuesta tenía un punto. Ustedes podían responder no lo creo, ya que es cierto, al tener dos destornilladores con imán en la punta, estos se pueden repeler. Acá dice, iguales se repelen. ¿Por qué es cierto? Porque al ser dos destornilladores con imán, están generando la misma fuerza, ¿cierto? Y por lo tanto, tienen la misma carga, ¿ya? La fuerza esta se genera principalmente por cargas, en este caso positiva y negativa. Lo vamos a dejar así para que se pueda entender. Al ser, por ejemplo, los dos desatornilladores positivos, ¿cierto?, se van a repeler porque ninguno tiene lo opuesto del otro, que es en el caso de que ustedes puedan observar la imagen de arriba que dice que opuestos se atraen. En este caso, ¿cierto?, hay dos imanes que se atraen porque, ¿cierto?, uno obviamente tiene carga positiva y el otro negativa, por lo tanto uno es un imán de verdad y el otro puede ser un imán, ¿cierto?, solamente de metal normal, sin la fuerza, obviamente. La siguiente es la C. Dice, el tipo de fuerza que se evidencia actúa a distancia o por contacto. ¿Por qué? Dos puntos, ¿cierto? Si es a distancia por contacto y el por qué. Un punto cada respuesta. La fuerza que ustedes evidenciaron en la actividad actúa a distancia, ¿cierto? El destornillador actúa un poquito a distancia del clavo y del imán, del clavo y del tornillo, que eran los objetos de metal.
¿Por qué, cierto? Porque las moléculas de la punta del destornillador, ¿cierto? Donde está el imán, emiten un campo de fuerza, ¿cierto? Que atrae los objetos de metal. Lo que hace, ¿cierto? Es como cuando ustedes sienten el calor del sol. Es algo similar, pero, ¿cierto? La punta del destornillador es la que está emitiendo esa sensación sobre el clavo o el tornillo de metal. Y esta imagen de acá muestra, ¿cierto? Nuevamente el que los opuestos se atraen. En este caso el destornillador con imán sería uno con carga, ¿cierto? Positiva. Y va a atraer, ¿cierto? Al clavo y al tornillo, ¿cierto? De metal que tendrían una carga negativa, por ejemplo. Recuerden que lo de las cargas es para hacer ver solamente que opuestos se atraen, positivo y negativo. Y la imagen de acá muestra un campo de fuerza, estas flechas, ¿cierto? Que sería lo que emiten. Las flechas corresponderían a la fuerza en sí que uno no puede ver, la que está emitiendo para atraer el objeto, ¿cierto? La punta del destornillador. Pero, ¿cierto? Eso lo verán con mayor profundidad en un curso más adelante. Y, ¿cierto? Con esa actividad se daba por término al segundo ítem, el de la fuerza magnética. Y ahora pasamos al tercer ítem, ¿cierto? Y final, el ítem de experimentando con la fuerza de peso o de gravedad. Ahora ustedes no debían, ¿cierto? Hacer el experimento. Yo les entregaba los resultados, ¿cierto? De un experimento en la guía y ustedes debían analizarlo y responder las actividades. Y la primera pregunta sería, a raíz de los datos, ¿cierto? Que ustedes tenían, ¿qué pregunta de investigación intentaba responder este grupo de estudiantes? Formúlala. Ustedes al formular la pregunta, ¿cierto? Tenían un punto y podían llegar, por ejemplo, yo coloqué dos. La primera sería, ¿cuál es la elongación del resorte con diferente número de monedas? Y la segunda sería, ¿cómo se estira el resorte con la masa de diferentes monedas? Esas eran dos preguntas posibles, ¿cierto? O ejemplo de ellas. Recordando que este grupo de estudiantes lo que hizo fue colocar una regla, ¿cierto? Colgar de un resorte un vaso, ¿cierto? De plástico. O podría haber sido, si ustedes lo replicaron, un vaso de cartón, de metal, ¿cierto? Pero lo ideal, ¿cierto? Un vaso de plástico donde se pudiera insertar el resorte. Y ellos fueron, ¿cierto? Agregando monedas. Monedas, ¿cierto? Que pesaban, en este caso, 15 gramos, como lo veremos a continuación. Aquí está la tabla de los datos, a su derecha. Dice masa de las monedas versus elongación del resorte. Cantidad de monedas que ellos pesaron, desde 1 a 5 monedas. Masa de las monedas. Una moneda, ¿cierto? Pesaba 15 gramos nada más. Obviamente dos monedas pesan el doble, tres el triple, cuatro, ¿cierto? Cuatro veces y cinco veces una moneda. Ahora, una moneda dentro del vaso, ¿cierto? El resorte se estiraba 1 centímetro. Miren, dos monedas se estiraban 2 centímetros. Tres monedas 3 centímetros. Cuatro monedas 4 centímetros. Y cinco monedas 5 centímetros. Por cada moneda el resorte se estiraba, ¿cierto? O se estiró 1 centímetro. Por lo tanto se iba sumando una moneda cada vez más y se iban sumando 1 centímetro cada vez por moneda. Ahora, la pregunta de esta número B, ¿cierto? Perdón, alternativa B. ¿Qué ocurrió con el resorte a medida que agregaron monedas al vaso? Un punto por eso. Y la respuesta, ¿cierto? Era el resorte se fue estirando a medida que se agregaban monedas al vaso. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la fuerza? Y la explicación, un poco más cierto técnica, es que las monedas están sometidas a la constante fuerza de gravedad, ¿cierto? Que atrae los cuerpos hacia el centro de la Tierra. La misma fuerza que nos permite a nosotros, ¿cierto?, estar pegados al suelo en este momento, ¿cierto? Y no andar flotando como astronautas por el planeta, ¿ya? Esa misma fuerza actúa sobre las monedas. Por eso, cuando uno se le resbala una moneda de la mano, cae al suelo, ¿cierto? Porque la fuerza de gravedad la atrae al suelo. Entonces, por ello las monedas buscan ir hacia abajo, ya que por su masa son atraídas hacia el centro de la Tierra. Esa es la fuerza, ¿cierto?, de gravedad actuando.
Por tanto, ¿cierto? Mientras más moneda dentro del vaso, más intensa es la fuerza peso, ¿cierto? La fuerza de la masa, ¿cierto? De la moneda sobre el resorte, y por ello, ¿cierto? Más se estira el resorte. Esa era la respuesta a las cuales podían llegar. Y al final teníamos dos preguntas, ¿cierto? Que eran más de análisis sobre la experimentación en general. La primera decía, la C, ¿cierto? Imagina que las mediciones registradas por este grupo de estudiantes no fueran rigurosas, es decir, que no reflejaran lo observado. ¿Qué consecuencias tendría? Un punto, ¿cierto?, por responder esa. En este caso se refería a que los datos de la tabla, ¿cierto? Me devuelvo. Los datos de esta tabla fueran incorrectos. Que quizás ellos olvidaron medir 3 monedas y le inventaron un número, o que olvidaron pesar las monedas, ¿cierto? Y no sabían, le pusieron 15 gramos a una moneda, 40 a dos monedas, ¿cierto? Que los datos estuvieran mal. ¿Qué importancia o qué consecuencia tendría? Y simplemente, ¿cierto? Los datos estarían incorrectos y no sería confiable, ¿cierto? No se podría realizar un análisis correcto. No podríamos saber si esa es la esencia de, ¿cierto?, de la respuesta. Datos, ¿cierto? Pueden ser gráficos, pueden ser tablas, gráficos de barra, ¿cierto? Y nosotros en este caso teníamos una tabla con datos. Ahora, la siguiente era, ¿qué importancia, ¿cierto?, le atribuimos, ¿cierto?, a la rigurosidad, tanto en la medición como en el registro de los resultados? Y la respuesta también tenía un puntito. Ahora, esto era ya quizás un poco más simple si lograban responder la anterior. Un ejemplo podría ser de respuesta: las mediciones correctas, ¿cierto?, permiten confiar en los datos y así, ¿cierto?, sacar las conclusiones que sean confiables para el estudio. O sea, que alguien diga, oh, ellos hicieron un buen trabajo, entonces esto sí se puede recrear o copiar, ¿cierto?, hacer de nuevo, o esto sí sucede de verdad. Y con esa pregunta, ¿cierto?, se estaba terminado la actividad del ítem de análisis, ¿cierto?, sobre la fuerza de peso o de gravedad. Por lo tanto, este será el final de la presentación y de la retroalimentación, ¿cierto?, de la actividad que ustedes debían realizar. Los insto a seguir realizando las actividades, a tratar de mantener la motivación, ¿cierto?, y realizar todo tipo de, ¿cierto?, actividad académica y que los mantenga, ¿cierto?, activos mentalmente, para que el estrés no nos llegue a todos. Que estén muy bien, espero se cuiden. Muchos saludos a todos.